Paz del Señor, Dios les bendiga. Desde acá de Argentina, mi nombre es Jonathan y soy un hermano en la fe en Cristo Jesús. Congrego una iglesia cristiana y nada, tengo la inquietud de, de poder compartir la palabra del Señor, de poder compartir su evangelio con ustedes. Por eso hice este canal con el propósito de poder compartir el evangelio. Bueno, hoy para hacer el primer video quiero compartir un texto, un pasaje bíblico, y bueno, que me puedan ir conociendo también. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, hasta ahí la palabra del Señor. Amén a la palabra. Hasta el versículo 14 de la capítulo 1 de la carta de San Juan. Bueno, acá nos habla claramente que Jesucristo es el Señor, Él es la luz. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y en el 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra misma se hizo manifiesta en Jesucristo. Y en el versículo 12 dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que lo que está diciendo el apóstol Juan en esta carta, en este primer capítulo, es que a todos los que le recibimos como Señor, como Salvador, dice que Él nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. A todos los que le reciben, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, dice el versículo 13. Somos hijos de Dios por voluntad divina, porque el Padre nos concedió ese regalo por creer en su Hijo. Dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La luz se hace manifiesta por medio del Evangelio de Cristo para salvación. Por eso la inquietud de todo hijo de Dios es comunicar el Evangelio, comunicar la palabra, anunciar las buenas nuevas de salvación. Dice la Escritura misma, da testimonio que el Evangelio es las buenas nuevas, buenas noticias. Y tenemos que hacerlo con denuedo, con desespero, tenemos que hacerlo con fervor. Vivimos en un mundo donde mucha gente se pierde, donde mucha gente ama más los placeres de esta vida y deja de lado la verdad, que es el camino de salvación, el Evangelio de Jesús. Una vida cristiana, creyente, conforme a la voluntad de Dios, guardando los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y sirviéndole con temor, con reverencia, buscando la santidad, buscando la paz con todos los hombres, como dice una de las cartas que aparecen en la Escritura, en la Biblia. Seguí la paz con todo, en cuanto de vosotros dependa, ¿no? Y seguí la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que vivir una vida cristiana acorde a lo que nos dice la palabra, y no lo que nosotros pensamos o creemos. A veces hay tanta gente que habla tantas cosas y se desvían del mensaje central de la palabra, que es seguir a Jesucristo como Él quiere, como nuestro Padre nos dejó mandamiento por medio de Jesús.
que vivamos una vida de verdad, lejos de la mentira, lejos del engaño, lejos de todo lo que es tiniebla, dice acá la palabra. Vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. O sea, Juan el Bautista, el testimonio de quien él habla, dice, este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. El versículo 8 dice, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquí está hablando el apóstol Juan acerca de Juan el Bautista, el profeta Juan, que él vino delante, antes del Señor, para dar testimonio de quien había de venir, que es precisamente Jesucristo. Él daba testimonio de la luz. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es precisamente Jesucristo, quien nació de la Virgen María por concesión del Espíritu Santo. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, y ahí está el 12, que es el mensaje central de todo este pasaje, que es a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es un texto hermoso que tenemos que recibirlo, tenemos que buscar de él y bueno, como dice la palabra, vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él está lleno de gracia y de verdad. Él es la verdad, Él es la palabra del Dios vivo, manifestado en carne para salvación, para darnos una herencia más grande que cualquier cosa que podamos tener en esta tierra, que es la vida eterna. Así que hasta aquí solamente la palabra de hoy. El Señor les bendiga, Dios les dé de su sabiduría, de su gracia, de su entendimiento, les dé de su preocupación para buscarle, que les dé convicción de pecado, que nos dé de su gracia para poder buscarle todos los días y poder acercarnos a Él a través de su Hijo Jesús, que podamos aprender su Escritura, meditar en ella, estudiarla. Si no podemos hacer seminarios, si no podemos hacer estudios escatológicos, teológicos, que podamos buscarle en oración, que podamos buscarle siempre, leer la palabra y estudiarla. Siempre es bueno acudir a seminarios, pero de no ser posible, hay muchos hermanos que no les puede. Hoy en día se cobra y se cobra bastante para poder estudiar, pero no hay mejor maestro que el Señor Jesús. Y cuando uno le busca en oración y lee su palabra y medita en ella, Dios le da sabiduría, le da entendimiento. Cuando uno tiene temor de Dios, dice Proverbio 1:7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que podamos buscarle con temor, con reverencia, y sabemos que Él es bueno para concedernos de su gracia. Así que nada, el Señor les bendiga. Espero les guste el canal, que puedan seguir, acompañar. La idea es poder crecer, no individualmente, sino para que se pueda divulgar más el mensaje de la palabra.